¿Sabías que en el monte no todo lo que brilla es un regalo, a veces es una trampa? Quédate hasta el final y descubre qué ocurre cuando alguien entra donde no pidió permiso. Si te gustan las historias que incomodan y se te quedan en la cabeza, suscríbete ahora, lo peor apenas comienza. La humedad en la selva de los Altos de Chiapas no es solo agua suspendida en el aire, es una presencia que se pega a la piel como un aceite viejo, cargada con el aroma de la hojarasca pudriéndose y el aliento pesado de la tierra que respira. Allí, donde el dosel de los árboles es tan espeso que el sol solo llega al suelo en forma de monedas de luz temblorosas, vivía Julián, un niño de apenas 9 años con una curiosidad que a menudo superaba su prudencia. Su abuela, doña Casilda, una mujer con el rostro surcado por arrugas que parecían mapas de senderos olvidados, siempre le repetía la misma advertencia antes de que él saliera a jugar cerca de los límites de la propiedad. Julián, hijo, el monte tiene oídos y el agua tiene ojos. Puedes caminar hasta donde el helecho se vuelve azul, pero nunca, por lo que más quieras, pongas un pie en el círculo de las piedras negras sin pedir permiso. Hay dueños antiguos que no entienden de juegos, y lo que se toma sin permiso, se paga con lo que más pesa en el pecho. Julián siempre sentía, pero en su mente de niño, las advertencias de los adultos eran como el zumbido de los insectos, constantes, pero fáciles de ignorar. Para él, el círculo de las piedras negras no era más que un afloramiento de basalto cubierto de musgo que rodeaba un manantial cuya agua era tan clara que parecía inexistente. Un mediodía, mientras perseguía una mariposa de alas metálicas que parecía burlarse de sus movimientos, Julián se encontró frente a la entrada del lugar prohibido. El aire allí era distinto, el calor sofocante de la selva se transformaba en una frescura antinatural, un frío que no pertenecía a la zona tropical y que parecía emanar de la tierra misma. Recordó las palabras de su abuela, pero la mariposa se posó justo en el centro de una de las piedras negras. Al cruzar el umbral del círculo, Julián sintió un leve zumbido en los oídos, como si la presión atmosférica hubiera cambiado de golpe. No pidió permiso. No dejó una oración ni una brizna de tabaco. Simplemente entró, rompiendo el silencio sagrado del lugar con el crujir de sus huaraches sobre las ramas secas. Fue entonces cuando lo vio. Sobre una piedra plana, justo a la orilla del manantial, descansaba una flauta de barro. Era una pieza hermosa, pulida hasta brillar como el obsidiana, decorada con grabados de plumas y serpientes que parecían vibrar bajo la luz filtrada. Julián, hipnotizado, se acercó. Al tocarla, el frío lo recorrió como una descarga eléctrica. A pesar del calor del mediodía que reinaba fuera del círculo, la flauta estaba gélida, como si hubiera estado guardada en el corazón de un glaciar. Era el cebo perfecto. Sin pensar en las consecuencias, Julián se llevó la flauta a los labios y sopló. No salió música. Salió un susurro, una voz que no era suya y que parecía recitar nombres en una lengua que el niño no conocía pero que sus huesos parecían reconocer. En ese instante, la geografía a su alrededor comenzó a traicionarlo. Los árboles que antes servían de referencia, el gran ceiba a la derecha, el camino de hormigas a la izquierda, comenzaron a estirarse y a retorcerse. La niebla, una bruma espesa y blanca con un matiz violáceo, surgió del manantial y borró los límites del mundo. Julián intentó dar media vuelta para salir del círculo, pero el sendero por el que había llegado simplemente no estaba. En su lugar, había más piedras negras, formando un bucle infinito que lo devolvía una y otra vez a la orilla del agua. ¿Quién anda ahí?, gritó Julián, pero su voz sonó pequeña, como si el aire se estuviera tragando el sonido. Desde las sombras de los helechos gigantes, emergió una figura. No era más alta que él, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad milenaria. Tenía la apariencia de un anciano en miniatura, con la piel del color de la arcilla mojada y los ojos completamente negros, sin rastro de blanco, como dos cuentas de obsidiana que reflejaban el vacío. Vestía una túnica de fibras vegetales y llevaba en el cuello un collar de dientes de jaguar. La entidad no caminaba, se deslizaba, y Julián notó con horror que sus huellas en el barro apuntaban hacia atrás, una señal inequívoca de que no pertenecía al mundo de los hombres. El ser no habló con la boca, pero Julián escuchó una voz en su mente, áspera como el roce de dos piedras: has tomado el aliento de la tierra sin ofrecer el tuyo. Has entrado en la casa del agua sin limpiar tus pies de orgullo. Ahora, tu soplo es mío, y tu mirada pertenecerá al fondo del pozo. Julián sintió entonces una succión abismal en el centro de su pecho. No hubo dolor físico, pero fue como si alguien hubiera descorchado su alma.
El color comenzó a drenarse de su visión, el verde vibrante de la selva se volvió un gris cenicizo, y la luz del sol se apagó hasta convertirse en el resplandor mortecino de una vela a punto de extinguirse. Sus piernas se volvieron pesadas, convirtiéndose en parte de la tierra. Se quedó allí, de pie a la orilla del manantial, con la flauta de barro aún en la mano, pero sus ojos ya no veían el mundo. Eran ahora dos espejos vacíos, fijos en un punto en el infinito que nadie más podía alcanzar. Mientras tanto, en la casa de doña Casilda, el aire se volvió repentinamente frío. La anciana, que estaba moliendo maíz, se detuvo en seco. El metate pareció emitir un sonido quejumbroso, y una sombra cruzó el patio, aunque no había nubes en el cielo. Casilda se llevó una mano al pecho, conocía ese frío. Era el frío del tonali que se escapa, el vacío que dejan los que son atrapados por los dueños del monte. Julián, gritó, aunque sabía que el niño ya no podía oírla. Corrió hacia el bosque, seguida por su hijo mayor, Manuel. Al llegar a los límites del círculo de las piedras negras, Manuel intentó entrar corriendo, pero Casilda lo detuvo con una fuerza sorprendente para su edad. No, rugió ella. Si entras así, también te perderás. El monte está cerrado. Han volteado el cerro para nosotros. Frente a ellos, la niebla era una pared sólida. A través de los jirones de bruma, Manuel pudo ver la silueta de su sobrino. Julián estaba allí, a pocos metros, pero parecía estar a leguas de distancia. Estaba inmóvil, una estatua de carne y hueso que no parpadeaba, no respiraba de forma visible y cuya piel tenía ahora la palidez de la cal muerta. Era el vacío absoluto. La consecuencia de la suplantación espiritual se había completado, el cuerpo de Julián seguía en el mundo físico, pero su esencia, su chispa divina, estaba ahora en manos de la entidad que habitaba el manantial. Casilda cayó de rodillas al borde del círculo, pero no para llorar, sino para observar. El suelo estaba lleno de grietas que aparecían y desaparecían como si la tierra fuera un animal herido. El silencio era tan denso que Manuel sentía que le apretaba los pulmones. ¿Qué le hicieron, mamá?, susurró Manuel, temblando. Le han robado el aliento, respondió Casilda con voz sombría. Entró sin permiso y tomó el cebo del silencio. Ahora él es el guardián de la flauta hasta que alguien más tome su lugar, o hasta que paguemos el rescate que los antiguos exigen. Mira sus pies, Manuel. Manuel observó con terror. Los pies de Julián, aunque el niño estaba quieto, estaban rodeados de pequeñas huellas que se movían en círculos. Huellas invertidas que subían por su ropa y se marcaban en su piel pálida como tatuajes de barro. La entidad no lo había matado. Lo había atrapado en un espacio físico alterado donde el tiempo no corría y el espacio no tenía salida. Tenemos que sacarlo de ahí, dijo Manuel, dando un paso hacia adelante. Si cruzas ese umbral ahora, la niebla se tragará tu camino y nunca volverás a ver la puerta de tu casa, advirtió la anciana. Para vencer este miedo, no se usan machetes ni gritos. Se usa el respeto y la negociación. Los dueños no son malos, Manuel, son justos según sus leyes viejas. Julián les robó un sonido, ahora nosotros debemos devolverles algo que tenga el mismo peso que su vida. La anciana comenzó a sacar de su morral elementos que parecían insignificantes pero que eran vitales para lo que vendría, una bolsa de tabaco puro, un trozo de piloncillo envuelto en hojas de maíz y una pequeña botella de aguardiente bendecido con ruda. Pero sabía que eso era solo para abrir la puerta del diálogo. El verdadero precio sería mucho más alto, y el tiempo corría en su contra. El cuerpo de Julián empezaba a enfriarse. Si el tonali no regresaba antes de que el sol se ocultara tras el volcán, el cuerpo físico se apagaría para siempre, dejando solo un cascarón vacío que la selva reclamaría como abono. Casilda cerró los ojos y empezó a cantar en una lengua que Manuel nunca le había oído usar. No era una oración a los santos, era un llamado a las raíces, a las piedras y a los dueños de las sombras. Mientras cantaba, la niebla comenzó a agitarse, y desde el centro del manantial, los ojos de obsidiana de la entidad volvieron a brillar, esperando a ver qué tenían los humanos para ofrecer a cambio del alma del niño que no supo pedir permiso. El canto de Casilda no era una melodía, sino un lamento rítmico que parecía vibrar en la misma frecuencia que el agua del manantial. Con cada estrofa, la niebla violácea se replegaba y se expandía, como si el bosque mismo estuviera inhalando y exhalando. Manuel, paralizado por el miedo, observaba cómo las grietas en el suelo alrededor de Julián comenzaban a llenarse de un líquido oscuro que no era agua,
sino una especie de aceite denso que reflejaba un cielo que no era el de ese mediodía. El tabaco, Manuel. Ponlo en el límite, pero no cruces, ordenó la anciana sin interrumpir su balanceo. Manuel obedeció con manos temblorosas. Colocó las hojas de tabaco puro en una línea perfecta justo donde el basalto negro encontraba la tierra fértil de la selva. Al hacerlo, sintió que el aire le quemaba los dedos. El frío del círculo era tan intenso que el contacto con la línea invisible dolía como una quemadura de hielo. En cuanto el tabaco tocó el suelo, las hojas empezaron a consumirse solas, sin fuego, convirtiéndose en un humo blanco que no subía hacia el cielo, sino que se arrastraba por el suelo hacia los pies de la entidad de ojos de obsidiana. El ser diminuto inhaló el humo. Sus fosas nasales, apenas 2 hendiduras en su rostro de arcilla, se ensancharon. La criatura dio un paso hacia adelante. Sus huellas invertidas se marcaron con fuerza en el barro, y por un segundo, el bucle geográfico se tensó. El espacio entre Casilda y Julián pareció encogerse, acercando el cuerpo inerte del niño, pero la mirada del dueño del monte seguía fija en la anciana, exigiendo algo más que simples hierbas. No basta con el humo, dueño antiguo, susurró Casilda, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo respetuoso. Sabemos que el niño pecó de ignorancia, no de maldad. Tomó la flauta porque su corazón aún es pequeño y se deslumbra con el brillo. Te ofrezco la dulzura de la tierra para calmar tu sed de justicia. Casilda desenvolvió el piloncillo. El aroma dulce y denso del azúcar de caña inundó el aire, creando un contraste violento con el olor a humedad y muerte que emanaba del círculo. Colocó el bloque de azúcar sobre una hoja de plátano y derramó sobre él el aguardiente de ruda. El líquido burbujeó sobre el piloncillo, y de inmediato, el sonido del manantial cambió. El borboteo del agua, que antes era un susurro amenazante, se transformó en una risa infantil, aguda y cristalina, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Esa risa era el contraste de la inocencia en su forma más pura y aterradora. Las entidades antiguas usaban la alegría de los niños para camuflar su naturaleza territorial. De pronto, del fondo del manantial comenzaron a flotar pequeños objetos, canicas de barro, figuritas de animales talladas en hueso y semillas brillantes. Eran los tesoros de otros que, años atrás, no habían tenido a una Casilda que negociara por ellos. La entidad se acercó al piloncillo. Con un movimiento rápido y mecánico, tomó un trozo y lo llevó a su boca. Al masticar, un crujido seco resonó en todo el claro, como si estuviera rompiendo piedras. Sus ojos negros se suavizaron apenas 1 grado, pero Julián seguía sin moverse. El niño continuaba siendo una estatua de cal, con la flauta gélida pegada a sus dedos. Falta el peso, dijo la criatura. Esta vez no fue una voz en la mente de Julián, sino un sonido físico que salió de su garganta de barro, una vibración que hizo que Manuel cayera de rodillas por el impacto sónico. El aliento robado debe ser devuelto con un secreto que duela. Casilda palideció. Ella sabía que la negociación con estos seres siempre llegaba a un punto donde no bastaban las ofrendas materiales. Los dueños del monte se alimentan de la memoria y del respeto, pero sobre todo, de la verdad. Dueño del agua y de la piedra, dijo Casilda, enderezando su espalda a pesar del dolor de sus huesos. Mi secreto es este, yo también entré aquí hace 60 años. Yo también vi la flauta y deseé el poder de hablar con la selva. No la tomé por miedo, y ese miedo me ha perseguido toda la vida, impidiéndome amar el monte como debía. He criado a este niño en el temor en lugar del conocimiento. Mi falta es la omisión, y el precio es mi paz. Deja que el niño regrese, y yo vendré cada luna llena a este límite a contarte las historias de los hombres, para que tu soledad no busque más alientos jóvenes. Un silencio sepulcral cayó sobre la selva. Los pájaros, que habían callado desde que Julián cruzó el umbral, seguían mudos. La entidad miró a Casilda, luego al piloncillo, y finalmente a Julián. Con una mano delgada y larga como una raíz, tocó la flauta de barro que el niño sostenía. En ese instante, la geografía imposible se colapsó. La niebla violácea se disolvió en un suspiro, y las piedras negras que formaban el bucle infinito volvieron a su posición natural, abriendo de nuevo el sendero hacia la casa de doña Casilda. El manantial recuperó su transparencia, y la flauta de barro se deshizo en polvo entre las manos de Julián, convirtiéndose en un puñado de ceniza fría que el viento se llevó de inmediato. Julián inhaló con un estertor espasmódico, como si acabara de emerger de las profundidades de un océano de mercurio.
Sus ojos recuperaron el color, pero no eran los mismos ojos de antes. Había en ellos una profundidad vieja, una sombra de gris que nunca lo abandonaría. Cayó hacia adelante, y Manuel, libre finalmente de la barrera invisible, corrió para atraparlo antes de que golpeara el suelo. El niño estaba helado, pero su corazón latía de nuevo. No lloró. No gritó. Simplemente miró a su abuela con una gratitud silenciosa que dolía ver. La entidad ya no estaba, se había fundido con las sombras de los helechos, dejando solo el rastro de las huellas invertidas perdiéndose en el agua del manantial. «Vámonos», susurró Casilda, ayudando a Manuel a levantar al niño. «No miren atrás. El trato está hecho». De regreso en la cabaña, el proceso de recuperación fue lento. Julián pasó 3 días sin hablar, sentado en el porche, mirando hacia el bosque con una fijeza inquietante. No quería juguetes, ni dulces, ni salir a correr. Su pérdida vital no había sido total, pero algo de su esencia se había quedado en el círculo de las piedras negras. Había aprendido la lección más dura de la selva. Que el mundo no pertenece a los hombres, sino a quienes estaban aquí antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Desde aquel día, Julián nunca volvió a entrar en ninguna parte sin pedir permiso. Ya fuera una habitación vacía, un granero oscuro o un claro en el bosque, siempre murmuraba unas palabras en voz baja, pidiendo venia a los dueños invisibles. Su familia notó que, a menudo, dejaba pequeñas ofrendas en las esquinas de la casa, una semilla, una pluma, un trozo de pan. No lo hacía por miedo, sino por un respeto profundo que rayaba en la devoción. Doña Casilda cumplió su parte del trato. Cada luna llena, cuando el disco de plata se posicionaba sobre el volcán, la anciana caminaba hasta el límite de las piedras negras. Se sentaba allí, fumaba un poco de tabaco y hablaba al aire, contando historias de cosechas, de nacimientos y de las penas de los hombres. Manuel la observaba desde lejos, viendo cómo la niebla violácea se acercaba a los pies de su madre, rodeándola como una mascota fiel, escuchando el precio de la paz. Julián creció, y aunque se convirtió en un hombre fuerte, siempre mantuvo esa palidez en la piel y ese frío en las manos que recordaban su encuentro con el dueño del monte. Con el tiempo, él mismo se convirtió en el guardián de las advertencias. Cuando sus propios hijos nacieron, no les habló de monstruos que matan, sino de vecinos antiguos que exigen respeto. Les enseñó que el cebo puede ser cualquier cosa. Un juguete, una melodía o una simple curiosidad, y que el mapa de la realidad puede doblarse sobre sí mismo si uno camina con soberbia. La historia de Julián se convirtió en un susurro más en la selva, una advertencia de que la pérdida vital no es el fin, sino el comienzo de una vida compartida con lo invisible. Porque en los altos de Chiapas, todos saben que para sobrevivir, a veces hay que estar dispuesto a entregar una parte de lo que somos para que el bosque nos permita seguir siendo. Y allí, en el manantial de las piedras negras, el agua sigue borboteando con una risa infantil, esperando el próximo descuido, el próximo regalo frío, la próxima alma que olvide que en este mundo, siempre hay alguien que llegó primero. Efrén no era un hombre que creyera en las sombras, a menos que fueran las que proyectaba un venado cola blanca bajo la luz del atardecer. Con 40 años recorriendo la Sierra Gorda, se jactaba de ser el único capaz de rastrear una presa con los ojos vendados, guiándose solo por el crujido de la hojarasca y el sutil cambio en la dirección del viento. Para él, el monte no era un misterio, sino una propiedad privada que conocía palmo a palmo. Cargaba su escopeta con la displicencia de quien lleva un paraguas, y su arrogancia era tan pesada como sus botas de cuero curtido. El bosque no tiene secretos para quien tiene el valor de pisotearlo, solía decir en la cantina, burlándose de los viejos que dejaban tabaco en las raíces de los ahuehuetes. Aquella tarde de octubre, el aire era inusualmente denso, cargado con un olor a ozono y resina fresca que picaba en la garganta. Efrén se había adentrado más de lo habitual, persiguiendo el rastro de un jabalí que parecía jugar con él, dejando huellas claras que desaparecían de golpe tras los troncos más gruesos. No pidió permiso al cruzar el arroyo seco que marcaba el límite de la zona viva, simplemente saltó sobre las piedras, escupiendo un resto de tabaco al agua estancada, ignorando el silencio repentino que se tragó el zumbido de las chicharras. La señal de alerta llegó cuando el sol aún estaba alto. No fue un rugido ni un trueno. Fue una risa. Era un sonido agudo, metálico, como el choque de 2 monedas de plata dentro de un frasco de cristal, pero con una cadencia que recordaba al llanto de un niño que se deleita en una travesura cruel. Efrén se detuvo en seco,
el seguro de su arma hizo un clic metálico que pareció un estruendo en medio de la nada. La naturaleza se había vuelto una fotografía muerta, ni una hoja se movía, ni un pájaro cruzaba el cielo cenicizo. La risa volvió a sonar, esta vez justo detrás de su nuca, gélida y burlona. ¿Quién está ahí?, bramó Efrén, pero su propia voz le devolvió un eco extraño, deformado, como si el aire estuviera hecho de un material más espeso que el oxígeno. Decidió regresar. No por miedo, se dijo a sí mismo, sino porque la luz estaba cambiando de una manera que su instinto no lograba clasificar. Fue entonces cuando comenzó el hechizo. Efrén tomó el sendero de regreso, una ruta que había transitado 1000 veces. Caminó con paso firme durante 20 minutos, esperando ver el claro donde había dejado su camioneta. Sin embargo, al doblar un recodo de helechos gigantes, se encontró de frente con un tronco colosal, un roble blanco, retorcido en una forma agónica, con una herida en la corteza que recordaba a un rostro gritando. En una de sus ramas bajas, colgaba un pequeño zapato de bebé, de un rojo chillón, balanceándose sin que hubiera ni una gota de viento. El contraste de la inocencia lo golpeó como un puñetazo. Aquel zapato era nuevo, impecable, fuera de lugar en la podredumbre del bosque. Efrén maldijo y aceleró el paso. Estaba seguro de que se había distraído. Caminó otros 10 minutos, esta vez casi trotando, sintiendo que el sudor le empapaba la nuca a pesar del frío creciente. Al salir de una espesura de zarzas, el corazón se le detuvo. Allí estaba otra vez. El mismo roble blanco. La misma herida en la corteza. El mismo zapato rojo balanceándose con una fijeza hipnótica. La geografía imposible se había cerrado sobre él. El espacio físico se había doblado, convirtiendo el bosque en un bucle sin salida. Efrén, en un arrebato de rabia y pánico, disparó su escopeta contra el zapato rojo. El estruendo fue ensordecedor, pero el zapato ni siquiera se movió, la bala pareció ser absorbida por la madera del árbol, que emitió un gemido casi humano. La risa metálica estalló de nuevo, esta vez desde lo alto de las copas, multiplicándose en 1000 ecos que lo llamaban por su nombre con una familiaridad aterradora. Efrén. Efrén, qué mal invitado eres. Susurraban las ramas. Desesperado, intentó cortar camino a través del follaje, ignorando los senderos. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus manos sangraron por los rasguños de las espinas. Cada vez que creía haber escapado, cada vez que pensaba que la lógica volvería a su lugar, terminaba en el mismo claro, frente al mismo roble y el mismo zapato rojo. El bosque se había convertido en un laberinto de espejos verdes. Las distancias no tenían sentido, un árbol que parecía estar a 100 metros se encontraba a solo 2 pasos, y el horizonte se curvaba hacia adentro, como si estuviera atrapado dentro de una burbuja de cristal soplado por un gigante caprichoso. La noche comenzó a caer con una rapidez antinatural. El cielo no se volvió negro, sino de un color púrpura profundo que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas. Efrén vio, por el rabillo del ojo, pequeñas figuras moviéndose entre los troncos. No eran animales. Eran seres de extremidades largas y piel que imitaba la corteza de los árboles, con ojos que brillaban como brasas de azufre. No se acercaban, solo lo observaban desde la seguridad de la niebla que empezaba a brotar del suelo, una bruma espesa que ocultaba las raíces y hacía que el suelo pareciera desaparecer. El cazador experto estaba roto. Sus conocimientos de orientación, sus años de experiencia y su arrogancia se habían disuelto en el ácido de lo inexplicable. Se desplomó al pie del roble, sintiendo que el zapato rojo casi rozaba su cabeza. La risa ahora era un murmullo constante, un coro de voces infantiles que discutían cómo se repartirían sus restos cuando el frío terminara de paralizarlo. Por favor, susurró, pero no sabía a quién le pedía clemencia. Fue entonces cuando, en medio de la neblina, vio una grieta aparecer y desaparecer en el aire, como una falla en la realidad. A través de ella, pudo ver por un segundo su propia casa, a kilómetros de distancia, pero la imagen estaba invertida, como si la estuviera mirando a través de un espejo empañado. Recordó entonces un cuento que su abuelo le contaba sobre los dueños del tiempo inverso, seres que atrapaban a los hombres en su propio mapa mental y lo ponían del revés. El abuelo decía que para salir de una trampa hecha de lógica, había que cometer la locura más grande. Efrén miró sus propias manos. Estaba vestido con su chaleco de caza, su camisa de cuadros perfectamente abotonada y sus botas ajustadas. Todo en él representaba el orden, la regla y la simetría del hombre que cree dominar el mundo.
Y eso era exactamente lo que las entidades estaban usando para mantenerlo prisionero, su propia estructura mental. Si el mundo está al revés, murmuró con los labios agrietados. Yo tengo que estar peor. Con dedos torpes y helados por el terror, Efrén comenzó a desabotonar su camisa. El frío del bosque, ese frío antinatural que emanaba de la risa de las entidades, le mordió la piel desnuda. Escuchó cómo los susurros en las copas de los árboles se volvían más intensos, más agitados, como si los seres del bosque hubieran detectado que su presa estaba intentando cambiar las reglas del juego. Una sombra, más alta que las demás y con dedos que terminaban en espinas, se desprendió del tronco del roble y comenzó a descender lentamente hacia él. La sombra que descendía del roble se detuvo a pocos centímetros del rostro de Efrén. El aire se volvió tan frío que el aliento del cazador se cristalizaba en pequeñas agujas de hielo antes de caer al suelo. La entidad no tenía un rostro humano, era una máscara de madera viva, con cavidades oculares que supuraban una resina negra y brillante. Sus dedos, largos como ramas de sauce, se extendieron hacia el cuello de Efrén, pero justo antes de tocarlo, el cazador realizó su primer acto de solución absurda. Con un movimiento frenético, Efrén se quitó la camisa de cuadros y, con una torpeza deliberada, se la volvió a poner del revés, con los botones hacia la espalda y las costuras ásperas irritándole la piel. Los susurros en las copas de los árboles cesaron de golpe. Hubo un silencio tan absoluto que Efrén pudo escuchar el crujido de la madera al expandirse. La entidad retrocedió un paso, ladeando su cabeza deforme, como si un cortocircuito hubiera cruzado su conciencia milenaria. Efrén no se detuvo. Entendió que el miedo era el pegamento que mantenía unido aquel bucle espacial. Si él dejaba de comportarse como la presa que ellos esperaban, el hombre ordenado, el cazador lógico, el mapa mental que le habían impuesto comenzaría a desmoronarse. Se quitó las botas de cuero y se las puso en los pies equivocados. El dolor del arco del pie presionado por la horma invertida era real, punzante, y ese dolor físico fue el ancla que lo devolvió a una realidad distinta. ¿Te gusta así?, gritó Efrén hacia la oscuridad, con una risa histérica que empezaba a sonar tan desquiciada como la de las entidades. Mírame. Ya no sé dónde está el norte ni dónde está mi espalda. La entidad de madera emitió un chirrido de frustración. El entorno comenzó a vibrar. El roble blanco, que antes era un ancla inamovible, empezó a parpadear como una imagen proyectada sobre una sábana vieja. El zapato rojo de bebé se desintegró en un montón de hojas secas que cayeron al suelo sin ruido. Efrén, sintiendo que la presión en su pecho disminuía, se puso el chaleco de caza al revés y comenzó a caminar, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, imitando las huellas de los seres que lo acechaban. Se quitó las botas de cuero y se las puso en los pies equivocados. El dolor del arco del pie presionado por la horma invertida era real, punzante, y ese dolor físico fue el ancla que lo devolvió a una realidad distinta. ¿Te gusta así?, gritó Efrén hacia la oscuridad, con una risa histérica que empezaba a sonar tan desquiciada como la de las entidades. Mírame. Ya no sé dónde está el norte ni dónde está mi espalda. La entidad de madera emitió un chirrido de frustración. El entorno comenzó a vibrar. El roble blanco, que antes era un ancla inamovible, empezó a parpadear como una imagen proyectada sobre una sábana vieja. El zapato rojo de bebé se desintegró en un montón de hojas secas que cayeron al suelo sin ruido. Efrén, sintiendo que la presión en su pecho disminuía, se puso el chaleco de caza al revés y comenzó a caminar, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, imitando las huellas de los seres que lo acechaban. La geografía imposible reaccionó con violencia. El suelo bajo sus pies se sintió de pronto como agua, luego como arena movediza. La niebla púrpura se convirtió en un torbellino que intentaba succionarlo de vuelta al centro del claro, pero Efrén se mantuvo firme en su locura. Cada vez que sentía que el bosque intentaba mostrarle un camino familiar para engañarlo, él hacía lo contrario. Si el sendero le pedía girar a la derecha, él se lanzaba hacia la maleza de la izquierda. Si escuchaba un sonido que parecía la camioneta, caminaba en dirección opuesta. De pronto, un estrépito como de cristal rompiéndose resonó en toda la sierra. Efrén tropezó y cayó de espaldas. Al abrir los ojos, el cielo ya no era púrpura. Era el gris pálido del amanecer real. El frío que sentía no era el de una entidad malévola, sino el de la escarcha natural de la montaña. El roble blanco había desaparecido. En su lugar, estaba un viejo tocón podrido que él conocía perfectamente. Era el marcador del límite de su propiedad. Sin embargo, Efrén no se levantó victorioso.
El pavor residual lo mantenía pegado al suelo. A pocos metros de él, vio algo que le devolvió el aliento de golpe. En el suelo, justo donde la realidad se había reacomodado, había una pequeña ofrenda, un montón de bayas silvestres dispuestas en un círculo perfecto y, en el centro, el casquillo de la bala que él había disparado contra el zapato rojo. La bala estaba doblada en forma de anzuelo. «Respeto», murmuró Efrén. Entendió que no había vencido al bosque por ser más fuerte, sino porque había aceptado jugar su juego y, al final, había ofrecido su dignidad y su lógica como sacrificio. Se levantó con dificultad, con la ropa aún al revés y los pies doliendo horriblemente por las botas invertidas. No se cambió. Sabía que mientras estuviera dentro del territorio de los dueños, debía mantener el pacto de lo absurdo. Caminó hacia el tocón y, con un gesto que nunca imaginó realizar, se quitó el reloj de pulsera, su posesión más preciada y el símbolo de su control sobre el tiempo, y lo dejó en el centro del círculo de vallas. «Con permiso», susurró con la voz rota. «Perdón por entrar como el dueño de lo que no es mío. El tiempo es de ustedes». En cuanto las palabras salieron de sus labios, el bosque pareció exhalar un suspiro de alivio. Un pájaro real cantó en la distancia. Efrén caminó hacia su casa sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando por fin llegó a la puerta de su hogar y su esposa salió a recibirlo con un grito de horror al verlo desarrapado y vestido como un loco, Efrén no intentó explicar nada. Simplemente se sentó en el umbral y lloró como un niño, con la camisa del revés y el corazón finalmente en su sitio. Nunca volvió a tocar una escopeta. Vendió sus armas y su equipo de rastreo antes de que terminara la semana. Se convirtió en un hombre silencioso que plantaba árboles en lugar de talarlos, y que siempre, antes de poner un pie fuera de su porche, se aseguraba de pedir perdón a las sombras. A veces, en las noches de viento fuerte, Efrén escucha desde su ventana una risa metálica y fina que viene del monte. Ya no le hiela la sangre. Ahora sabe que es el sonido de los vecinos antiguos, recordándole que la única forma de no perderse en el mundo es recordar que, a veces, hay que poner el alma del revés para ver la verdad. Y en su mesita de noche, donde antes guardaba sus municiones, ahora siempre hay un pequeño plato con miel y una canica de vidrio, un tributo constante al equilibrio que casi le cuesta la vida. La Sierra Gorda sigue ahí, majestuosa y terrible, ocultando sus bucles y sus árboles espejo. Los cazadores jóvenes siguen contando historias de Efrén el loco, el hombre que olvidó cómo usar una brújula. Pero Efrén sonríe cuando escucha esos rumores, porque él sabe algo que ellos ignoran. Que el mapa más peligroso es el que creemos tener bajo control, y que el bosque solo abre sus puertas a quienes son capaces de caminar hacia atrás con el corazón abierto. Para Elías y Fedora, la Quinta Los Aluxes no era solo una propiedad, era el trofeo de una vida de ahorros y el refugio perfecto para criar a su hijo de 4 años, Bastián. Situada en las faldas de la selva yucateca, la casa era una joya de arquitectura colonial restaurada, rodeada de ceibas milenarias que proyectaban sombras protectoras sobre las paredes de piedra caliza. Elías, un ingeniero acostumbrado a la precisión y el orden, veía en el lugar una estructura sólida y lógica. Fedora, artista plástica, se enamoró de la luz que se filtraba por los ventanales. Sin embargo, ninguno de los dos reparó en que, al firmar las escrituras, no solo estaban comprando metros cuadrados, sino que estaban interrumpiendo un silencio que no les pertenecía. No pidieron permiso a los cimientos ni a la tierra antes de descargar sus camiones de mudanza, y ese fue su primer error. La primera semana transcurrió entre el caos feliz de las cajas abiertas, pero pronto, la escalada de lo inexplicable comenzó a erosionar la paz del hogar. Elías fue el primero en notar que el mundo físico estaba perdiendo su coherencia. Una mañana, sus gafas de lectura, que juraba haber dejado sobre la mesita de noche, aparecieron dentro del horno de microondas. Al día siguiente, las llaves de la camioneta desaparecieron por 8 horas, solo para ser encontradas colgadas de una viga alta en el estudio de Fedora, un lugar donde nadie de la familia podía haber llegado sin una escalera. Es el estrés del cambio, Elías, decía Fedora, tratando de convencerse a sí misma mientras buscaba desesperadamente su set de pinceles favoritos, que había desaparecido de su caballete. El cerebro nos juega bromas cuando cambiamos de entorno. Bastián, que solía ser un niño independiente, comenzó a recolectar dulces. No para comérselos, sino para apilarlos en las esquinas de su habitación. Cuando Fedora le preguntó por qué lo hacía, el niño respondió con una naturalidad que le erizó la piel: son para el señor de los pies al revés.
Dice que su casa es muy vieja y que el azúcar le ayuda a no estar tan enojado con nosotros por mover sus muebles. Elías soltó una carcajada nerviosa, atribuyéndolo a la imaginación de un niño de 4 años influenciado por las leyendas locales que los obreros de la zona contaban a media voz. Sin embargo, la risa se le congeló en la garganta esa misma noche. Mientras intentaba dormir, sintió un tirón deliberado en la esquina de su cobija. No fue un movimiento accidental. Fue un tirón firme, seco, como si alguien desde el pie de la cama estuviera tratando de destaparlo. Se incorporó de golpe, encendió la lámpara y no vio nada, pero el aire en la habitación estaba cargado con un olor a tierra mojada y copal, un aroma que no debería estar dentro de una casa con aire acondicionado central. La situación pasó de lo molesto a lo aterrador cuando lo imposible empezó a manifestarse dentro de las paredes. El pasillo que conducía al cuarto de Bastián, que medía apenas 5 metros, parecía estirarse durante las noches. Fedora intentó llegar a la habitación de su hijo tras escucharlo reír de madrugada, pero por más que caminaba, la puerta del niño parecía alejarse, envuelta en una bruma grisácea que brotaba de las juntas del piso. Las grietas aparecían en las paredes en forma de espirales y desaparecían al amanecer, como si la casa estuviera viva y respirara. La prueba visual definitiva ocurrió el domingo por la tarde. Elías, decidido a encontrar una explicación lógica a los ruidos de canicas que escuchaban en el techo, subió al ático por primera vez. El ático era un espacio estrecho, iluminado apenas por un tragaluz empolvado. Allí, sobre la fina capa de polvo que cubría el suelo de madera, Elías encontró lo que su mente de ingeniero no pudo procesar. No eran huellas de ratas ni de mapaches. Eran huellas humanas, diminutas, del tamaño de las de un niño, pero con una deformidad imposible. El talón estaba donde debería estar la punta del pie y los dedos apuntaban hacia atrás. Las huellas no venían de ninguna parte, simplemente comenzaban en el centro de la habitación, daban 3 vueltas alrededor de una vieja caja de juguetes de Bastián y se perdían subiendo por la pared, desafiando la gravedad, hasta llegar a las vigas del techo. Elías bajó la escalera del ático tan rápido que casi se rompe el cuello. Encontró a Fedora en la cocina, pálida, sosteniendo una nota que Bastián había dibujado. El dibujo mostraba a 3 figuras pequeñas, de piel color arcilla, sosteniendo las llaves de la casa y riendo. Detrás de ellos, la casa de los Mendoza estaba dibujada boca abajo. No estamos solos, Elías, susurró Fedora con la voz quebrada. Y no son fantasmas. Son los dueños. Los que estaban aquí antes de que se pusiera la primera piedra. Bastián dice que no quieren que nos vayamos, quieren que paguemos la renta. Esa noche, la casa sitiada mostró su verdadero rostro. Todas las puertas de la casa se cerraron con llave simultáneamente. Las luces empezaron a parpadear con un ritmo frenético, y el sonido de cientos de canicas cayendo sobre el techo se volvió ensordecedor. Elías intentó abrir la puerta principal, pero el pomo estaba tan frío que le quemó la palma de la mano. La casa ya no era su refugio. Era una trampa de piedra y madera que estaba reclamando su territorio. Desde el centro del salón, una voz que no era humana, una voz que sonaba como el crujir de raíces rompiendo el cemento, resonó en los oídos de Fedora: han movido el altar. Han silenciado el canto. El azúcar es poca para tanto agravio. Bastián, en medio de la sala, no tenía miedo. Miraba hacia un rincón oscuro, donde las sombras parecían cobrar volumen y densidad. Dice que el azúcar de la tienda no les gusta tanto como la que mamá usa para los pasteles, tradujo el niño, mirando fijamente a la nada. Y que Elías tiene que pedir perdón por decir que no existen. Elías, un hombre que siempre había confiado en la física y el cálculo, sintió que su realidad se desmoronaba. Vio cómo sus herramientas, martillos, clavos, niveles, salían volando de su caja y quedaban suspendidas en el aire, apuntando hacia él como flechas listas para ser disparadas. La geografía del salón se alteró, las ventanas desaparecieron, sustituidas por muros de piedra sólida que parecían haber estado allí por siglos. Estaban atrapados en una burbuja de tiempo y espacio gobernada por entidades que no conocían la piedad, solo la propiedad. Fedora, guiada por un instinto más antiguo que su educación, cayó de rodillas. ¿Qué quieren?, gritó hacia las sombras. Díganos qué quieren para dejarnos vivir en paz. La respuesta no vino en palabras, sino en una imagen que se proyectó en el polvo del suelo, un círculo de piedras, un cuenco de barro y el aroma del cacao puro. Los aluxes, los guardianes de la tierra, no buscaban destruirlos, buscaban ser reconocidos.
Buscaban el respeto sobre el miedo. Pero la negociación apenas comenzaba, y el precio por haber profanado su descanso sin permiso iba a requerir algo más que una simple disculpa. La casa tembló, y una de las ceibas del jardín estrelló una rama contra el cristal de la estancia, rompiendo el último rastro de seguridad que la familia Mendoza creía tener. El estruendo del cristal roto por la rama de la ceiba fue la señal de que el tiempo de la incredulidad había terminado. Elías, viendo sus herramientas suspendidas en el aire como una amenaza metálica, entendió que no estaba frente a un fenómeno físico, sino ante una ley ancestral que había violado. La casa ya no respondía a los planos arquitectónicos, el pasillo se curvaba como una serpiente y las paredes de piedra caliza parecían sudar un líquido espeso que olía a resina y tiempo estancado. Elías, hazlo. Gritó Fedora, protegiendo a Bastián bajo su brazo. Pide perdón. Dilo de verdad. Elías cayó de rodillas, con las palmas de las manos contra el suelo frío. El orgullo del ingeniero, del hombre que cree que todo se puede medir y dominar, se quebró en 1000 pedazos. Perdón. Balbuceó primero, y luego, con la voz más firme, les pido perdón, dueños de la tierra. Entramos en esta casa como si fuera nuestra, ignorando que ustedes ya estaban aquí. No pedimos permiso para mover las piedras ni para habitar su sombra. Les reconocemos. Respetamos su lugar. En cuanto las palabras salieron de su boca, las herramientas que flotaban en el aire cayeron al suelo con un estrépito seco. La vibración de la casa cesó, pero la oscuridad en las esquinas no se disipó, simplemente se quedó allí, expectante, como un animal que ha dejado de gruñir pero que sigue mostrando los dientes. No basta con palabras, Elías, susurró Fedora, recordando la imagen en el polvo. Quieren el pacto. Quieren la dulzura y el honor. Guiados por una urgencia que no admitía demoras, Fedora y Elías se arrastraron hacia la cocina. La geografía seguía alterada. El camino que normalmente tomaba 10 segundos les costó lo que parecieron minutos de caminata a través de una niebla espesa que brotaba de las alacenas. Fedora buscó en la despensa el cacao puro que había traído de un mercado local, una tableta rústica y amarga, y la miel de abeja melipona que guardaba para ocasiones especiales. Bastián lo seguía, señalando hacia las vigas del techo con una calma que a sus padres les resultaba aterradora. Están sentados ahí arriba, decía el niño. Dicen que el cacao es la sangre de la tierra y que quieren beber antes de que salga el sol. Si el sol sale y el plato está vacío, dicen que la casa se hundirá en el cenote que hay debajo del salón. Con las manos temblorosas, Fedora preparó el cuenco. No usó platos modernos, buscó un pocillo de barro que había comprado como adorno. Colocó los trozos de cacao crudo y los bañó generosamente con la miel oscura. Elías, siguiendo las instrucciones que Bastián parecía recibir telepáticamente, buscó 4 piedras lisas del jardín, que ahora parecía estar a kilómetros de distancia a través de la puerta entreabierta, y las colocó en las 4 esquinas del comedor, delimitando un espacio sagrado que ya no les pertenecía. Aquí está la ofrenda, dijo Fedora, colocando el cuenco en el centro de la mesa. Es cacao de la selva y miel de sus abejas. Lo ofrecemos con respeto. Esta casa es suya, nosotros solo pedimos permiso para cuidarla y vivir bajo su techo. Lo que sucedió después no fue una desaparición mágica de la ofrenda. Fue algo más sutil y perturbador. El aire alrededor de la mesa comenzó a arremolinarse y el olor del cacao se intensificó hasta volverse casi embriagador. Elías y Fedora vieron, con los ojos muy abiertos, como pequeñas manos invisibles, o quizás hechas de la misma sustancia que las sombras, dejaban marcas en la miel. No comían como humanos, consumían la esencia. El cacao perdía su brillo y se volvía grisáceo, como si le hubieran succionado la vida. De pronto, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. El viento de la selva entró con un rugido, barriendo la niebla grisácea y el olor a copal. El pasillo recuperó su longitud normal. Las luces dejaron de parpadear y la presión en los oídos de Elías desapareció. La geografía se había replegado, pero la casa ya no se sentía igual. Ya no era suya. Era un territorio compartido. Bastián caminó hacia el centro del salón y recogió una pequeña canica de barro que no estaba allí antes. Se la mostró a sus padres. Dicen que podemos quedarnos, anunció el niño con una sonrisa pequeña. Pero que el plato nunca debe estar vacío en los días de lluvia. Y que Elías no debe volver a usar el martillo después de que se ponga el sol, porque a los dueños les duele la cabeza con los ruidos de metal. No hubo una victoria heroica.
No hubo un exorcismo que limpiara la quinta de sus entidades. Los Mendoza aprendieron que la convivencia con lo antiguo no se basa en el dominio, sino en la diplomacia. Con el paso de los meses, la familia se adaptó al tratado de paz. Elías instaló un pequeño altar de piedra en el jardín, cerca de la ceiba más grande, donde cada viernes depositaba granos de cacao y un poco de aguardiente. Fedora, por su parte, aprendió a escuchar los crujidos de la madera. Si los ruidos eran suaves, sabía que los dueños estaban conformes. Si los objetos empezaban a moverse del lugar, era una señal de que algo en la armonía de la casa se había roto y debían ofrecer una disculpa. Nunca más volvieron a ver las huellas de talones invertidos en el ático, pero Elías sabía que seguían allí. A veces, al subir a revisar las tuberías, sentía una mirada fija desde las vigas oscuras, una presencia que no era hostil, pero que le recordaba constantemente que él era un invitado. La arrogancia del ingeniero había sido sustituida por la humildad del colono. Bastián creció hablando con las esquinas. Para él, los aluxes eran parte de su geografía cotidiana, tan reales como los árboles o las nubes. A menudo, Fedora encontraba al niño compartiendo sus propios dulces con el aire, susurrando palabras en una lengua que ninguno de ellos le había enseñado. Si los objetos empezaban a moverse del lugar, era una señal de que algo en la armonía de la casa se había roto y debían ofrecer una disculpa. Nunca más volvieron a ver las huellas de talones invertidos en el ático, pero Elías sabía que seguían allí. A veces, al subir a revisar las tuberías, sentía una mirada fija desde las vigas oscuras, una presencia que no era hostil, pero que le recordaba constantemente que él era un invitado. La arrogancia del ingeniero había sido sustituida por la humildad del colono. Bastián creció hablando con las esquinas. Para él, los aluxes eran parte de su geografía cotidiana, tan reales como los árboles o las nubes. A menudo, Fedora encontraba al niño compartiendo sus propios dulces con el aire, susurrando palabras en una lengua que ninguno de ellos le había enseñado. La quinta Los Aluxes se convirtió en la casa más hermosa y tranquila de la región, pero los lugareños notaban algo extraño. Los Mendoza nunca cerraban la puerta con doble llave, y siempre mantenían una luz encendida en el jardín, iluminando el cuenco de barro que nunca, bajo ninguna circunstancia, se quedaba vacío. Habían entendido que en ese rincón de Yucatán, la seguridad no la daban los muros de piedra ni los sistemas de alarma, sino el respeto a los dueños que no se ven, pero que lo ven todo. Y así, en el silencio de las noches estrelladas, cuando el viento sopla entre las hojas de la ceiba, se puede escuchar un clic 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 metálico en el techo de la casa. No es una amenaza. Es solo el sonido de los antiguos dueños jugando con las canicas de barro, recordándole a la familia Mendoza que la paz tiene un precio, y que ese precio se paga con miel, cacao y el reconocimiento de que nosotros somos los que estamos de paso, mientras que ellos son los que siempre permanecen. La expedición no figuraba en ningún mapa turístico, y eso era precisamente lo que atraía a Gael, un fotógrafo de aventuras que medía el éxito de sus viajes por el riesgo que implicaban. Junto a él estaban Bruno, un tipo cuya única brújula era su propia arrogancia, Silvana, una geóloga que buscaba formaciones raras, e Ivone, la más joven del grupo, quien sentía que una sombra le pesaba en la nuca desde que cruzaron el último pueblo antes de internarse en la selva baja de Quintana Roo. El destino era una gruta oculta conocida por los lugareños como el Ojo del Olvido, un lugar del que los ancianos hablaban con las manos juntas y la voz baja, advirtiendo que el agua allí no era para bañarse, sino para observar el pasado. No toquen el espejo, porque el espejo los atrapará, me dijo el guía antes de volverse, comentó Ivone, mirando con desconfianza la entrada de la cueva, una grieta estrecha escondida tras una cortina de raíces de zapote. Esos son cuentos para que los extranjeros no arruinen los sitios vírgenes, respondió Bruno, encendiendo una potente linterna LED que cortó la oscuridad como un bisturí. Si no entramos nosotros, lo hará otro y se llevará las mejores fotos. Además, no estamos haciendo nada malo, solo vamos a explorar. El grupo entró sin realizar el ritual de venia, sin dejar una moneda o una oración en el umbral. Cruzaron la regla del permiso con la ligereza de quien entra a un centro comercial. A medida que descendían, la temperatura bajaba drásticamente, un frío seco que no correspondía al bochorno exterior. El túnel desembocó en una cámara colosal, un domo natural de piedra caliza blanca donde las estalactitas colgaban como lanzas de marfil. En el centro, un cenote de agua tan cristalina que parecía inexistente reflejaba la luz de sus linternas. Era una belleza prístina, una pureza que llevaba siglos sin ser tocada por el hombre. El error fue inmediato.
Bruno, buscando el mejor ángulo para una selfie, no dudó en saltar hacia una plataforma de roca que sobresalía del agua. Al hacerlo, sus botas llenas de lodo de la selva salpicaron el espejo líquido. El barro negro se expandió en el agua sagrada como una mancha de veneno. No contento con eso, Gael comenzó a lanzar piedras para medir la profundidad, rompiendo la superficie con un eco que sonó como un cristal rompiéndose. «Miren esto», gritó Bruno, señalando el fondo. «Hay algo que brilla». En el fondo arenoso, perfectamente visibles a través del agua transparente, yacían cientos de cuentas de jade y, lo más extraño, pequeñas figuritas de barro que parecían muñecos infantiles. Eran objetos antiguos, pero se veían nuevos, sin una sola capa de sedimento, como si alguien los hubiera dejado allí esa misma mañana para atraer la atención de los curiosos. De pronto, el silencio de la cueva fue reemplazado por una señal de alerta. No fue un ruido de la tierra, sino un coro de risas infantiles que parecían rebotar en las paredes de cristal. Eran risas sin alegría, notas agudas que vibraban en los dientes de los jóvenes. Gael intentó tomar una foto, pero su cámara digital comenzó a mostrar solo estática, una nieve gris que formaba rostros distorsionados en la pantalla. «Chicos, tenemos que salir». «Ahora», dijo Yvonne, cuya linterna empezó a parpadear. Al darse la vuelta, descubrieron la trampa ambiental. La grieta por la que habían entrado, un arco de 3 metros de altura, se había contraído. Ahora no era más que una hendidura del tamaño de una caja de zapatos. La roca parecía haber crecido, sellando el camino con una velocidad imposible. El pánico comenzó a filtrarse entre ellos cuando notaron que el agua del cenote, que antes estaba inmóvil, comenzaba a subir. No subía por oleadas, sino de forma constante y silenciosa, como si el fondo de la tierra estuviera empujando el líquido hacia arriba. «Es una inundación repentina», gritó Silvana, aunque su razón de geóloga le decía que no había llovido en días y que no había fuente de alimentación para tal fenómeno. La geografía imposible se manifestó con toda su fuerza. Las paredes de la cueva comenzaron a curvarse hacia adentro. El techo, cargado de lanzas de piedra, parecía descender lentamente, reduciendo el espacio vital. El agua ya les llegaba a las rodillas, y el frío era tal que Yvonne sentía que sus piernas se entumecían. «Ayúdenme», gritó Bruno de repente. Él estaba más cerca del centro del agua. Sus pies, que minutos antes habían ensuciado el cenote, estaban siendo succionados. La amenaza física apareció, no eran corrientes, eran manos. Manos pálidas, de dedos desproporcionadamente largos y traslúcidos, que emergían del fondo arenoso para aferrarse a sus tobillos. Bruno pateaba desesperado, pero cada movimiento hacía que más manos brotaran del lodo. Gael intentó acercarse para jalarlo, pero sintió un tirón violento en su propia pierna. Una fuerza invisible, pero con un peso gélido, lo arrastró hacia el centro de la poza. «Nos están ahogando», aulló Gael, viendo cómo el agua ya le llegaba al pecho. Las risas infantiles se volvieron más fuertes, transformándose en un cántico monótono en una lengua olvidada. Las figuras de barro que habían visto en el fondo comenzaron a flotar hacia la superficie, rodeando a los jóvenes como boyas macabras. Al verlas de cerca, Yvonne notó con horror que las figuras no tenían rostros, solo pequeñas grietas donde deberían estar los ojos, y de esas grietas brotaba el mismo barro negro que Bruno había esparcido al entrar. Silvana intentó escalar por una estalagmita, pero la roca se volvió resbaladiza, cubierta de una especie de musgo negro que aparecía ante sus ojos. El agua seguía subiendo, ya les llegaba al cuello. La salida era ahora inexistente, un bloque sólido de piedra caliza que parecía burlarse de sus intentos de escape. Estaban atrapados en el estómago de una entidad antigua que no aceptaba la profanación de su pureza. «No hay salida. Estamos muertos», gritó Bruno, cuya cabeza apenas sobresalía del agua mientras las manos invisibles lo hundían rítmicamente. En ese momento de desesperación absoluta, Yvonne recordó el rostro del guía y la forma en que sus ojos se llenaban de un respeto casi religioso al mencionar la gruta. No era miedo lo que el guía sentía, era conocimiento de una jerarquía. Ella miró a sus amigos, todos luchando con la fuerza bruta, tratando de vencer a un entorno que controlaba las leyes del espacio y el tiempo. «Paren», gritó Yvonne, tragando un poco de agua helada. «Dejen de luchar. Eso es lo que los enoja». Pero Gael y Bruno estaban cegados por el pánico. Una de las manos invisibles atrapó a Yvonne por el hombro, hundiéndola por completo.
Bajo el agua, Yvonne no vio la oscuridad, sino un jardín de luces verdes y sombras antiguas que la observaban con una curiosidad milenaria. Vio las huellas de talones invertidos marcadas en el techo del cenote sumergido, y comprendió que estaban en un mundo donde ellos eran los intrusos, los bárbaros que habían roto el silencio de un templo natural. Yvonne emergió tosiendo, pero con una claridad nueva. Sabía que el machete de Gael o la linterna de Bruno no servirían de nada contra los dueños de la profundidad. El agua ya les cubría la boca, obligándolos a ponerse de puntitas sobre las rocas sumergidas. El final parecía inevitable, serían un sacrificio más para las cuentas de Jade del fondo. El agua ya no solo era fría, era pesada, como si cada molécula tuviera la intención de aplastarlos. Yvonne, con el agua rozándole el labio inferior, estiró el brazo y atrapó a Gael por la chaqueta. Él seguía luchando, golpeando la superficie con los puños, pero cada impacto solo generaba más burbujas de barro que nublaban la visibilidad. Bruno, por su parte, ya solo emitía sonidos guturales, las manos invisibles le habían arrebatado su linterna, que ahora brillaba desde el fondo del cenote, iluminando las caras inexpresivas de las figuras de barro que ascendían. «Escúchenme», bramó Yvonne, usando el último aliento de sus pulmones. «Tienen que arrodillarse. Abajo». «¿Estás loca?», respondió Silvana, aferrada a una saliente. «Si nos bajamos, nos ahogamos». «Ya nos estamos ahogando, Silvana», replicó Yvonne. «No es una inundación, es un castigo. Miren el agua, no es el nivel lo que sube, es el suelo el que nos rechaza. Pidan perdón». Yvonne fue la primera en dejar de luchar. En lugar de intentar flotar o escalar, flexionó las rodillas a pesar de que eso significaba sumergir la cabeza por completo. Bajo el agua, cerró los ojos y, en su mente, se dirigió a la entidad que habitaba el vacío. «Perdón por el barro. Perdón por el ruido. No sabíamos que este era su espejo. Déjenos salir y el silencio volverá a este lugar». Gael, viendo que Yvonne desaparecía bajo la superficie sin oponer resistencia, sintió un terror diferente, el miedo a quedarse solo en la superficie con las risas. Soltó su mochila, soltó su cámara y se hundió también. Bruno, exhausto y con los pies sangrando por los tirones de las manos invisibles, finalmente se rindió y dejó que su cuerpo cayera de rodillas sobre el lecho de piedras que minutos antes había profanado. El punto de giro ocurrió en el silencio absoluto del fondo. Al tocar el lodo con las rodillas, en una postura de sumisión total, el tirón de las manos invisibles cesó de inmediato. El agua, que debería haberlos asfixiado, comenzó a burbujear con un aroma a flores frescas y tierra limpia. Yvonne abrió los ojos bajo el agua y vio algo que le heló la sangre. Frente a ella, las figuras de barro habían cobrado vida, pero no eran monstruos. Eran representaciones de niños pequeños con rostros de ancianos, que caminaban por el fondo con los talones hacia adelante. Uno de estos seres se acercó a Bruno y, con un movimiento delicado, limpió el lodo de sus botas con sus propias manos traslúcidas. Era el respeto sobre el miedo. La entidad no quería sus vidas, quería la restauración del equilibrio. De pronto, un sonido de succión gigante, como si alguien hubiera quitado un tapón en el centro de la tierra, hizo que el nivel del agua descendiera con una velocidad vertiginosa. En menos de un minuto, la cámara volvió a estar seca. El cenote volvió a su nivel original, tan quieto y transparente como si nunca hubiera sido tocado. Los 4 jóvenes quedaron tendidos en el suelo de piedra, tosiendo y tiritando de frío. Pero la prueba no había terminado. Al levantar la vista, la salida seguía siendo una grieta diminuta, imposible de cruzar. La cueva no lo soltaba todavía. «No basta con arrodillarse», susurró Silvana, mirando sus manos vacías. «Hemos traído basura, ruido y soberbia. Tenemos que dejar algo que valga». Gael miró su cámara, su herramienta de trabajo y su orgullo. Sabía que las fotos que había tomado eran el motivo de su intrusión. Sin dudarlo, sacó la tarjeta de memoria y la dejó sobre una piedra plana cerca del agua. Bruno, por su parte, se quitó una cadena de oro que llevaba al cuello, una herencia familiar, y la depositó junto a la tarjeta. Yvonne no tenía objetos de valor, así que se cortó un mechón de cabello con una navaja pequeña y lo ofreció al agua. «Es todo lo que tenemos», dijo Yvonne en voz alta, dirigiéndose a las sombras. «Les entregamos nuestro orgullo y nuestro paso por este lugar. No quedará registro de que estuvimos aquí. El ojo del olvido seguirá siendo suyo». Un suspiro profundo recorrió la gruta.
Las paredes de piedra caliza comenzaron a crujir y, ante sus ojos, la grieta de salida se ensanchó lentamente, volviendo a su tamaño original. Pero antes de que pudieran correr hacia la luz, las risas infantiles sonaron por última vez, esta vez como una advertencia susurrada al oído de cada uno: si vuelven sin permiso, el espejo no se romperá, se tragará su reflejo para siempre. Salieron a la superficie tropezando, cegados por la luz del sol que ahora les parecía un milagro. El guía los esperaba en la entrada, sentado sobre una raíz, fumando tranquilamente. No preguntó qué había pasado, solo miró sus ropas empapadas y sus rostros pálidos. El monte es justo, dijo el hombre, tirando la ceniza de su cigarro. Algunos entran buscando fotos y salen buscando su alma. Tienen suerte de que los dueños hoy tenían hambre de respeto y no de carne. Regresaron al pueblo en un silencio sepulcral. Gael nunca volvió a tomar una fotografía de lugares sagrados. Se dedicó a retratar la vida cotidiana de las personas, siempre pidiendo permiso antes de disparar el obturador. Bruno cambió radicalmente, su arrogancia se desvaneció y empezó a colaborar en proyectos de conservación de cenotes, limpiando el lodo y la basura que otros, como él, dejaban atrás. Sin embargo, el precio de la profanación dejó una marca física. Yvonne, años después, seguía sintiendo un frío intenso en los tobillos cada vez que se acercaba al agua, una sensación de dedos invisibles que la saludaban desde la profundidad. Y cada vez que se miraba en un espejo, por una fracción de segundo, veía en el fondo de sus propios ojos el reflejo de una figura de barro con los pies al revés, recordándole que ella ya no pertenecía del todo al mundo de los hombres. La gruta del ojo del olvido desapareció de la memoria de los mapas. Se dice que la selva creció tanto alrededor de su entrada que ahora es imposible encontrarla, a menos que la cueva misma decida que necesita nuevos juguetes para su fondo de cristal. Porque en la selva, el agua no es solo un recurso, es un testigo silencioso que recuerda cada falta de respeto, esperando pacientemente a que el siguiente joven imprudente decida ensuciar su espejo sin pedir permiso.